El título del tema, a pesar de que se llama Éfeso, ¿cierto? Lo quise colocar un título llamativo, dice, más allá del deber. ¿Por qué más allá del deber? Porque muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a hacer solo lo que nos dicen. Nos hemos acostumbrado solo a ir a hacer mi parte. No, yo ya hice mi parte, yo cumplí con mi tarea. Pero el Señor nos está pidiendo más allá, dar más, dar más. ¿Sí? Tenemos que correr la segunda milla, poner la otra mejilla, ¿cierto? Si nos critican, pues tenemos que orar por ellos, bendecirlos. Si nos maldicen, pues tenemos que bendecirlos. O sea, tenemos que cambiar nuestra mente. Yo encontré varios textos donde nos habla de ese cambio de mente. El hermano ayer hablaba que tenía el mismo otro espíritu. Nosotros tenemos que tener otro espíritu que viene del cielo, ¿cierto? Pero tenemos que cambiar nuestra mente carnal. Entonces vamos a estudiar este hermoso tema para con nosotros el día de hoy. Estamos ubicados en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero partir de dos premisas. Primero, aquí tenemos un mensaje a 7 iglesias. ¿Por qué 7? Si había más iglesias en ese momento, más ciudades instituidas. Se quiso sacar una muestra, se le llama en estadística, ¿cierto? Un grupo específico. El hermano en la introducción decía que hacen una figura de un candelero. El punto crucial de esto es que el Señor saca 7 iglesias, porque es un número completo, ¿cierto? Y le manda 7 mensajes. Pero yo quiero llegar a un punto. Resulta que nosotros hemos estudiado como adventistas las 7 iglesias de una manera, tenemos que estudiar de una manera escatológica, ¿cierto? Porque el método historicista nos invita el cumplimiento en todo el largo recorrido hasta la venida de Cristo, ¿cierto? Si nosotros tomamos estas iglesias y las aplicamos solamente al pasado, pues no tendrían ninguna aplicación para nosotros, escatológica, ¿cierto? Y si no tiene ninguna aplicación para nosotros, entonces sería historia. Y sabemos que la Biblia para nosotros no es historia, sino que las cosas que se escribieron en antaño se escribieron para nuestra amonestación, para nuestra munición, ¿cierto? Entonces, sí tiene un contexto para nosotros, un contexto escatológico que nos afecta a nosotros y que afecta a los que van a venir si el tiempo se alargara, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de este punto de vista. El contexto histórico lo manejamos bastante bien y para dar un pequeño esbozo, pues podemos decir que la iglesia de Éfeso, nosotros como adventistas, porque hay muchos teólogos, estudiosos, eruditos, que no solamente le dan la aplicación que nosotros le damos, hay otro tipo de aplicaciones, pero la que más se ajusta a lo que el texto dice es que nosotros aplicamos la iglesia de Éfeso a la iglesia apostólica, y eso va hasta los años 100 más o menos aproximadamente. Pero si nosotros la dejamos solo allí, solo va a ser letra muerta, porque eso es historia y que aplica para nosotros. Pero el mensaje de hoy, que nos llama la atención a nosotros hoy, es que hay una amonestación, hay un elogio, pero también hay un llamado a cuenta, ¿cierto? Hay una querella contra el pueblo,
con ese pueblo que representa a esa iglesia de Éfeso. No sé si de pronto usted se sienta aludido cuando leemos el texto. No sé si yo esté aludido allí o yo personalmente me siento aludido porque hay algo que nos recrimina, y es que dice, has dejado el primer amor. Y dice que si nosotros dejamos el primer amor, o sea, si no vivimos ese evangelio que cuando lo conocimos, que nos surgía por la sangre, que nos hacía cosquillita en el estómago, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros caímos de allí, el texto dice, yo te aconsejo que te devuelvas y hagas las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Cuando conocimos, cuando nos acercamos a Cristo. Entonces, eso tiene una aplicación escatológica para nosotros. No lo podemos dar solamente en la historia, tiene una aplicación para nosotros. Elena de White dice, las palabras, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, se aplican a muchas personas que viven en este tiempo. Dios pide que haya arrepentimiento y reforma inmediata. Debe ocurrir ahora un gran cambio en el pueblo que espera la segunda venida de su Señor. Pronto ocurrirán sucesos insólitos. Dios nos tendrá por responsables de la forma como manejamos la verdad. Nuestra pureza de fe, acción, decidirá nuestro futuro. La cita es Ministerio Médico, página 48. No solamente tiene aplicación allá, también tiene aplicación en nuestra vida, en nuestros días. Entonces, yo les invito, cada vez que vayamos a estudiar la palabra de Dios, pongamos a un lado el conocimiento previo que traemos, porque es muy difícil estudiar con paradigmas. Así, tú sabes hacer las cosas y alguien te va a enseñar y tú dices, no, es que yo ya lo sé. Entonces fácilmente no vas a aprender la otra técnica que te iban a enseñar porque ya tú la sabías y solo sigues aplicando una técnica que posiblemente puede ser más difícil para hacer una tarea. En este caso, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, nosotros a veces venimos con unos preconceptos, le llamo yo, y entonces cuando tenemos todos esos preconceptos al estudio, a la meditación que estamos haciendo, chocamos o estrellamos o hacemos que la palabra se ajuste a lo que yo pienso, a lo que yo he creído. Pero puntualmente esta iglesia a mí me llama poderosamente la atención, porque yo hablaba con ciertos hermanos y les decía, yo las iglesias las tenía puestas a un lado porque no las entendía y tenía una lucha porque decía, ¿cómo es posible que ya es, o sea, si es historia, pues no tiene muchas relaciones en mi estudio en estos momentos, porque estamos viviendo unos momentos escatológicos, momentos ya al final de la historia, y si vamos a estudiar historia, pues dejémosla de allá, porque ya esa historia ya me la sé, como a manera de historia ya me la sé. Pero ahora cuando el hermano planteó este tema, empecé a estudiar, a investigar, y dice, no, esto no solamente es historia, esto también es verdad presente, también lo tenemos que vivir, también tenemos que aprenderlo, también hay cosas importantes. Entonces, el texto nos dice que reconozco tus obras. Yo no sé si alguno de ustedes, ha pasado por alguna lucha por la fe, se ha esforzado, le ha dado duro, ¿cierto? Te has arrodillado, te has quemado la pestaña. El Señor dice, te reconozco tus obras. Yo sé que te has esforzado por mi palabra, ¿cierto? Yo sé que has hecho un buen trabajo. Por ahí encontraba ahora, creo que era el hermano Reinaldo que hablaba que ha fundado no sé cuántas iglesias. Yo reconozco, hermano Reinaldo, tu trabajo, dice el Señor. Pero lo que no podemos permitir en nuestra vida, a pesar de todo ese conocimiento, a pesar de toda esa experiencia, ese bagaje, Pablo dice, no es que haya ganado todo el mundo y termine perdiendo mi vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos de lleno al ministerio, muchas veces descuidamos nuestra vida devocional. ¿Por qué? Porque todo es trabajo. Y nos vamos el sábado para la iglesia y el sábado es el día más estresante porque tengo que correr reunión para acá, para allá en la mañana, desde las 7 de la mañana, la clase de maestro, después me toca el servicio de canto, repaso la lección, corra para acá, si es anciano entonces está pendiente de todo y corra para todos lados. Y en la tarde, hermano, almorzó y devuélvase porque tiene reunión, tiene visitación, tiene una cosa, tiene otra y termina el sábado exhausto. Pero ¿qué aprendiste? O sea, ¿cuál fue tu vínculo con el Señor? Ninguno. Te la pasaste todo el día corriendo en las cosas del Señor, o sea, en la casa del Señor, pero tu relación con Dios fue nula. Y eso está pasando, lo que está diciendo, has perdido tu primer amor. Eso tiene mucha connotación con eso. O sea, cuando nosotros nos casamos o estábamos enamorados de nuestras esposas,
era todo estrellita, ¿cierto? Y flores para acá y piropo por acá. Pero cuando uno se casa, lleva 5, 10, 15, 20 años de casado, eso se vuelve monótono. Y entonces rara vez se le lleva una flor, rara vez se le dice una palabra de ánimo, rara vez se elogia, rara vez se saca, vamos a comer a la calle, vamos a hacer esto, vamos a un restaurante, vamos a pasear. Rara vez, porque ya es monótono. Nos levantamos en la mañana a trabajar, cada uno a correr, la esposa a cumplir sus tareas, el esposo a cumplir sus tareas, y esos supuestamente están casados y se aman, pero no se expresan ese sentimiento. Entonces, qué bonito, dice el Señor, qué bonito que ahora que me estás sirviendo en mi obra, que ahora que estás metido de cabeza en mi obra, me demostraras ese amor, o sea, te sentaras a hablar conmigo, te sentaras a estudiar tu palabra conmigo, mi palabra conmigo, que habláramos, que interactuáramos, que viviésemos ese primer amor. ¿Por qué? Porque lo que pasa, si usted le pregunta a una esposa, cuando vive una situación así, ella no siente que la ama. Y las esposas son las que más se duelen. Nosotros los hombres somos muy lógicos y entonces, sí, ahí seguimos, estamos bien. Después que no haya mala cara, después que no hayan reclamos, estamos todo bien. Pero ellas cargan el resentimiento. Entonces, eso está pasando con el Señor. Nosotros decimos, no, todo está bien porque estoy trabajando en el Señor, tengo 7 cargos en la iglesia, tengo no sé cuántos estudios bíblicos, tengo no sé qué más, hago no sé cuántas campañas al año, al mes. Pero tu vida devocional, tu vida de servicio al Señor, tu relación personal ha desaparecido. Y el Señor dice, tengo ese problema contigo, que has dejado tu primer amor. Y resulta que si nosotros no volvemos al primer amor, tiene algo contra nosotros y nos dice que nos va a quitar nuestro candelero. Ahí me sorprende porque eso tiene una aplicación para nosotros también. ¿Qué significa que nos va a quitar el candelero? O sea, yo sé que las 7 iglesias son globales, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos, por lo general, a la iglesia, no siempre hay un concepto en nuestra mente que nos lleva a la organización. La iglesia sí es los 4 ladrillos. Mi iglesia, yo una vez me imagino Monte de Sión, con su liderazgo, con toda la infraestructura, la junta de iglesia, todo esa es la estructura cuando nosotros nos referimos a la iglesia. Pero el Señor no se refiere a ese tipo de iglesia, el Señor se refiere a tu templo, o sea, nuestra iglesia personal, o sea, mi vida, mi ser. Entonces, ese mensaje a la iglesia dice, si tú no vuelves al primer amor, si tú no reorganizas tu vida y haces una ingeniería inversa de la situación que estás viviendo, entonces yo te voy a quitar tu candelero. ¿Y qué significa quitarnos el candelero? Que vamos a estar solos sin el Espíritu Santo, o sea, vamos a seguir creciendo dentro de esa burbuja, ¿cierto? Pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero el Señor se ha retirado de nosotros, nos ha dejado solos. ¿Por qué? El esposo sigue cumpliendo su deber, llevando sus cosas a la casa, pero la esposa ya se divorció, ¿cierto? Ya se divorció. Está ahí, pero él no está. Ya perdió su amor, ya no quiere nada. ¿Por qué? Porque fue puesta a un lado. Y eso nos está pasando a nosotros. Dice, por tanto, tengo este mensaje contra ti. Si tú no te vuelves a hacer tus primeras cosas, yo te voy a quitar tu candelero. Otra cosita que quería recalcar. Nosotros en las 7 iglesias vamos a encontrar 3 apostasías. Vamos a encontrar 3 nombres específicos que se nos van a mencionar. Vamos a encontrar los nicolaitas, vamos a encontrar a Jezabel y vamos a encontrar la doctrina de Balaam. Cada uno de ellos cuando le toque, va a explicar qué significa cada una de esas. Pero a nosotros nos compete hablar de los nicolaitas. Vamos a darle un pequeño ápice a los nicolaitas. Estudiando, investigando el tema, hay 2 maneras de interpretación de esta expresión. La mayoría de los eruditos bíblicos se refieren a los nicolaitas como una doctrina que se hizo en base a una expresión de Nicolás, uno de los 7 diáconos. Y cuentan la historia que este hombre era muy celoso con su esposa porque la esposa era muy bonita. Y resulta que a él lo recriminaban por ese tema. Y él hizo una declaratoria que dijo más o menos así, que él estaba dispuesto a colocar a su esposa, o sea, que cualquiera se podría llegar a ella como para demostrar de que no era celoso. Eso nunca sucedió,
Pero de ahí se empieza esa doctrina de los nicolaitas del libertinaje. No tiene un fundamento claro. Hay como cuatro escritores antiguos del primer siglo y del segundo siglo que hacen referencia a eso, pero no tenemos una evidencia clara de esa situación. Otra aplicación, otras líneas, otra escuela de erudición habla de los nicolaitas, pero ya más gramatical. ¿Qué significa nicolaitas? Tiene una connotación como los que gobiernan al pueblo, los que dominan al pueblo, los que mandan en el pueblo. Entonces, hay varias connotaciones allí, porque si nosotros pensamos por la teoría número 1, porque son teorías, la Biblia no nos deja tácitamente información casi de esto, podemos decir que también se aplica a nosotros, que son el libertinaje. Ya vemos que nosotros como organización hemos bajado un poquito la norma en cuanto al matrimonio. Ya fácilmente cualquiera se puede divorciar, casarse 2 veces, 3 veces. Entonces, eso hace parte del bajar las normas, del suavizar las normas. Esa es la doctrina de los nicolaitas, como suavizar, como organizarnos, como que ser más lapsos. Eso tendría una aplicación. Y la otra aplicación de la otra corriente, que son los que dominan al pueblo, los que mandan al pueblo, los que gobiernan al pueblo, entonces también puede ser que muchas veces nosotros no estemos haciendo caso a la palabra de Dios como el Señor nos ordena, sino que estamos más pendientes a las directrices que vienen de arriba. Porque el Señor nos ha dicho que la palabra de Dios es libre, abierta para todos nosotros, o sea, para toda iglesia. Si usted quiere estudiar la palabra de Dios y le pide al Señor, el Señor te va a revelar. No tenemos que esperar que venga línea directa de una organización o de un iluminado, por así llamarlo, sino que nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios y el Señor nos va a orientar en cuanto a eso. Entonces, esas serían las 2 aplicaciones. Ya no me puedo profundizar porque eso sería solamente el tema de los nicolaitas, tiene para 40, 50 minutos, una charla completa. Entonces, mis hermanos, para ir cerrando la idea, esta iglesia de Éfeso fue una iglesia histórica donde había algo muy interesante y era la idolatría. El punto central de Éfeso era la iglesia de la diosa Diana, el templo de la diosa Diana, que por el sincretismo ha llegado a nosotros y hoy celebramos el segundo domingo del mes de mayo, el homenaje a la diosa Diana, que nosotros lo conocemos como el Día de la Madre, pero viene con ese mismo, al ser sincretismo, ingresó esa corriente a nosotros. Éfeso estaba dominado por esta corriente, por esta idolatría. Toda la economía, todo funcionaba en son del templo. Y por eso, cuando leemos en Hechos, cuando Pablo hizo sus visitas, vamos a encontrar que fueron expulsados de Éfeso porque estaba hablando en contra de la diosa Diana. Mis hermanos, esto es muy profundo y esto hay que cogerlo con mucha paciencia, estudiándolo para un lado y para el otro, y el Señor nos va a ir ubicando, pero tiene lecciones para ti y para mí. Y la lección principal es que no importa lo que hayamos hecho, positivo o negativo, el Señor nos llama a cuenta y nos dice, vuélvete. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas veces ese mismo concepto. Volvámonos y estemos a cuenta. Dice, si nuestros pecados fueran rojos, vendrán como lana. Venid a mí, dice. Volvámonos a Jehová, dice en muchas partes. Volvámonos, si Él nos desechó, nos reconciliará. ¿Cierto? Entonces, ese es el mensaje que el Señor tiene para con nosotros. Volveos. Volveos a mí. O sea, volveos al primer amor. Volveos a conocerme. Ya se te olvidó cómo soy. Venga y hablamos. Venga y nos sentamos juntos. Venga y estudiamos. Venga y meditamos. Venga y compartimos la palabra. Y ahí vamos a empezar a calentarnos nuevamente. Tenemos que aprender a hacer esos estudios profundos de nuestra vida. Esos estudios profundos de la palabra de Dios. No solamente es cogemos la lección de escuela sabática y leímos y ya terminé mi devocional. No, hermanos, es un poquito más allá, más intimidad. Doblar tus rodillas en la madrugada, cuando nadie te está viendo, cuando no hay ningún tipo de ruido, y abrirle el corazón al Señor, así como Ana, abrirle todas tus preocupaciones, entrégale al Señor, y Él te va a escuchar, Él te va a atender, y nos va a ayudar a entender muchas cosas. A mí me gusta mucho. Daniel 12:10. Me gusta mucho Daniel 12:10,
Y hay una promesa que yo cada rato la menciono porque tengo la convicción de que el Señor nos va a enseñar. Y dice, ninguno de ellos entenderá, pero los entendidos entenderán. Y yo sé, hermanos queridos, que nosotros somos un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa, llamada por el Señor, que vamos a ir entendiendo. ¿Pero qué vamos a entender? Todo lo que concierne a nuestra salvación, todo lo que concierne al desarrollo de las profecías de la historia en estos días. Estamos viviendo en esa faceta donde se está desarrollando muchas cosas no las entendemos. Leemos profecía, muchas veces no alcanzamos a amarrar todo lo que está sucediendo con la profecía, pero a medida que se va cumpliendo, tenemos que tener los ojos puestos en la palabra de Dios y vamos a ir viendo cómo se va desenglobando cada uno de los eventos, porque como historicistas que somos, no todas las profecías quedaron en la historia, porque si fuese así, entonces no seríamos historicistas, sino seríamos de los que aplican profecías a la historia pasada. Somos historicistas porque muchas cosas se están cumpliendo y estamos en el desarrollo y aplicando la Biblia a lo que está sucediendo. No es que vamos a coger, salió una noticia, un terremoto, entonces vamos a coger un texto de la Biblia y decir, mira, aquí se cumplió. No, porque todo eso se va dando en el transcurso del tiempo. Pero tenemos que tener nuestros ojos puestos en el cielo, conociendo el tiempo, dice, el Señor le dijo a los escribas y fariseos, les dijo, ustedes conocen el tiempo, cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Entonces, si nosotros hoy, mirando todo lo que nos pasa alrededor, no logramos enlazar las cosas que están sucediendo con la palabra de Dios, estamos desenfocados y el Señor quiere que volvamos a tener ese concepto. Y el Señor tiene la promesa, es que vamos a entender todas las coses que nos conciernen, pero tenemos que escudriñar, tenemos que esforzarnos, investigar y pasar tiempo con el Señor. Mira, yo les compartí, yo duré un tiempo, a mí me llama mucho la atención Apocalipsis 13, lo estudié durante 2 meses, mi devocional todos los días lo estudiaba, prácticamente me lo sé de memoria, y un día el Señor me reveló, me mostró puntualmente qué se iba a cumplir, como a las 4 de la mañana más o menos, pero fue muy sorprendente porque yo decía en mi sueño, eso es sí, con razón, sí, entiendo, ahora sí, pero cuando me desperté, mis hermanos, no me acuerdo nada, solo sé que el Señor va a ir mostrando las cosas a medida que las vamos necesitando, no nos va a dar cosas tan anticipadas porque nos podemos malinterpretarla y confundirla, Él nos va a ir dando lo que necesitamos, entonces esforcémonos cada día y busquemos la palabra de Dios, que Él es fiel para cumplir su palabra.